a su justicia y todo lo demás nos dará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Se pueden sentar. Hoy el Señor Jesús está preguntando a sus discípulos acerca de lo que han escuchado ellos hablar de Jesús. Y la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta general. Y bueno, ellos responden de una manera pues muy resumida. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y bueno, unos que Juan el Bautista, el mismo Herodes, el que ejecutó a Juan el Bautista, el que le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista, estaba diciendo de Cristo que era Juan Bautista el que había resucitado y que estaba haciendo milagros. Imagínense cómo son las cosas, ¿no? Es decir, cómo queda impactado también con la muerte de Juan el Bautista. Él mismo lo ha mandado ejecutar y eso le queda el remordimiento. Claro que le queda el remordimiento, claro que le queda el cargo de conciencia. Y ahora pues está diciendo eso.
Seguramente eso es lo que están escuchando también los discípulos de Jesús, los apóstoles. Otros que Elías. Elías para los judíos era una gran representación, era un gran profeta, porque a nosotros los seres humanos nos gusta mucho todo eso, ¿no? Nosotros nos impactamos con todos esos acontecimientos, con todos esas transformaciones que puede hacer Dios a través del profeta, con todas esas manifestaciones que puede hacer el Señor a través del profeta, con todas las conversiones que le pueden dar a través del profeta. Estamos hablando aquí de este caso de Elías. Cómo Elías marcó en la historia del pueblo de Israel un buen recuerdo, así como Moisés y así como también Abraham. Ellos decían que eran hijos de Abraham y que Moisés fue el que les dio el verdadero pan del cielo. Escuchábamos hace poquito el domingo. Y lógicamente no van a recordar a Elías, que hizo bajar fuego del cielo, que le cortó la cabeza a 450 sacerdotes falsos, que un ángel lo visitó para darle pan y agua, y con ese pan y agua caminó 40 días y 40 noches, que se encontró con Dios nuevamente allá, después de haberse encontrado en el monte Carmelo con Dios a través de esa escucha, de que Elías cierra el cielo para que no llueva durante 3 años y medio. También va por allá a un monte alto donde se encuentra también con el Señor y allí le habla y se queja y dice que ha quedado él solo, ¿no? Que ha quedado él solo. Y bueno, y también esa predilección de haber sido arrebatado al cielo, así como en cuerpo y alma, por un torbellino de fuego. Claro que eso queda en la mente de los judíos, pues si en la mente mía hay veces que no baila, sino esas cosas extraordinarias, bonitas, de Elías, de Eliseo, en fin, ¿cómo serían las de los judíos que tenían sus recuerdos y que venían de generación en generación? Y eso es lo que se llama la tradición. Es decir, conocían la Biblia de memoria, pero no la Biblia del Nuevo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento lo conocían de memoria. No necesitaban escribirlo, lo traían de generación en generación. Y bueno, también dicen otros que Jeremías. Oiga, Jeremías, un hombre que sufre, un hombre que es signo de contradicción, que está anunciando calamidades, que está anunciando castigos, que está anunciando que el pueblo va a ser llevado preso a Babilonia, que solamente van a quedar los pobres, los campesinos, los trabajadores rasos, por ahí en esas tierras en donde estaban, pero que se van a llevar para Babilonia a los oficiales, a los soldados, al ejército, a los que pertenecen al reino, y también a los artesanos, a los constructores, a los que tienen habilidades, destrezas, se los llevan para trabajar, para construir, toda cosa. Pero a los campesinos, a los pobres, los dejan ahí en esa tierra, y es ahí cuando Jeremías reúne a ese pequeño resto, y es por eso que hoy Jeremías también está hablando. Hoy Jeremías está hablando el Dios a través de Jeremías. Llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conozcan al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor. Eso es lo que está diciendo el Señor y lo que está
ejecutando el Señor en este tiempo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios lo está diciendo a través del profeta. Y el Señor mismo los está instruyendo. Ayer veíamos, yo pienso que más de 150 personas en un encuentro. ¿Y quién los estaba instruyendo? ¿Quién los instruye? ¿Quién les dijo? ¿Quién les habló? ¿Quién los inspiró? Dios. Dios es el único que puede hacer todas esas cosas. Lógicamente Dios utiliza también pues sus líderes, lógicamente, para que sepan el día y la hora de ese encuentro, ¿no? De ese encuentro. No estamos hablando del encuentro de la segunda venida del Señor, sino de ese encuentro de ayer. Lo mismo sucede aquí en este lugar, en esta vereda, en esta casa. El Señor los convoca. El Señor los convoca porque los ama. El Señor los convoca porque quiere susurrarles al oído y preguntarles a ustedes mismos también, ¿qué piensan ustedes que quién es Jesús para ustedes? Esa es la otra pregunta, ¿no? Le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, cada uno de ustedes puede dar esa respuesta, porque cada uno de ustedes tiene una vivencia distinta, tiene una experiencia distinta de Jesús el Señor. Ustedes no estuvieran aquí en este momento escuchando y esperando esta reflexión si no es porque Jesús los tiene aquí, si no es porque Jesús los ha invitado. Y yo no estaría aquí si no es porque Jesús me tiene aquí, trabajando para Él, hablando en pro del reino de Dios y anunciando su segunda venida. Y su segunda venida, vuelvo a repetirlo, y eso no puedo cansarme de repetirlo, porque si yo me canso de repetirlo, entonces ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es anunciar la segunda venida del Señor. ¿Y qué tiene que ver la segunda venida del Señor? Tiene que ver en conversión, tiene que ver en cambios, tiene que ver en compromiso, tiene que ver en credibilidad, tiene que ver en que el Señor viene a purificar el mundo y viene a purificarnos a nosotros. Y deben encontrar un pueblo bien dispuesto. Él lo acaba de purificar. Pero ya los ángeles están haciendo su trabajo. Ya el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Ya la Santísima Virgen María está haciendo su trabajo. Ya nosotros tenemos que estar haciendo nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo hoy? Hoy, en este aquí y ahora presente, de este momento actual en el que les estoy hablando. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Responderle esa pregunta al Señor. ¿Qué pienso yo de Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿qué significa Jesús? ¿Cuál es la experiencia que yo tengo de Jesús? El Señor, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a dar razón del Señor Jesús y empiezo a tener conocimiento y experiencia de Él, empiezo a amarlo, porque nadie ama lo que no conoce. Ustedes aman a sus seres queridos porque los conocen. Los hijos aman a sus mamás y a sus papás porque los conocen. Los padres de familia aman a sus hijos porque los conocen. Las esposas y los esposos también hacen lo mismo, otro tanto, porque conocen. Y tuvieron también un tiempo de prueba que se llama el noviazgo, para que se conocieran. ¿Y en qué consistía el conocimiento? En saber a ver si iba a ser capaz de vivir con la persona, si iba a ser capaz de aguantárselo, si iba a ser capaz de responder a esa responsabilidad que el Señor le iba a encargar por medio del matrimonio, por medio del sacramento. Y bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero después de que el Señor, Pedro hoy responde lo que tiene que responder por los apóstoles,
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le está dando poderes, le está dando potestad, le está dando las llaves del reino de Dios, le está dando potestad de perdonar pecados, le está dando potestad de hacer lo que convenga para la salud de Jesús. Por tanto, no se puede hacer. Eso lo está diciendo el Señor Jesús. E inclusive está diciendo: el que mire a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio en su interior. ¿Sí escucharon alguna vez en sus vidas? Entonces, ¿quién está cambiando eso? Eso no se puede cambiar. Excepto con esta norma, ¿no? Esta norma. Lo que ates y desates. Pero si esa norma se convirtió en un negocio de 50 millones de pesos, eso ya es robo, eso ya es estafa, eso ya es soborno, eso ya es negocio, eso ya está mandado a recoger. Y entonces ahora hay más nulidades que matrimonios. ¿Y por qué? Porque como la ampollita que se hace cuando se cuenta tanta plata, produce ambición. Entonces, eso daña. Entonces, si daña, entonces, y si daña la iglesia, pues ya está dañada. La está dañando, la está corrompiendo. Y si la iglesia se corrompe, entonces ya no es iglesia. Porque la iglesia es santa. Es santa, debe ser santa. Ayer decíamos en la celebración que la iglesia no eran los muros y las baldosas, sino que la iglesia son piedras vivas de carne y hueso. El cuerpo místico de la iglesia somos todos los que queremos cambiar y creemos en Cristo y creemos en el Evangelio y está compuesta de pecadores también, pero de pecadores arrepentidos, no de pecadores que no quieren hacer nada. El que no quiere convertirse, el que no quiere cambiar, ya se está excluyendo. Porque el Señor dijo: el que crea, se salvará. Y el que no crea, ya está condenado. El que no crea, ya está condenado. Entonces sigue diciendo el Señor, y hoy vamos a encontrar esa partecita mala de la iglesia. ¿Y cuál es la partecita mala? Pues esta es la partecita mala, ¿no? Y le mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitado al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, o apártate de mi vida, Satanás. Entonces el que está convirtiendo el matrimonio en un negocio es de la familia, ¿de quién? De Satanás. Porque la ambición es una idolatría, dice Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la otra partecita que quería decir aquí para que no se me vaya ni se me escape? Lo dijo Jesús: lo que Dios ha unido. ¿Y quién es un abogado? ¿Es un extraterrestre? ¿Es un ángel caído del cielo? Es un hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, ahí están las dos cosas para que ustedes las puedan entender, para que ustedes las puedan conjugar. La primera cosa es: lo que ates en la tierra quedará
atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea que se puede o se podía. Pero si se convirtió en negocio, ya eso es demoníaco. Y bueno, y la segunda parte, vuelvo y la repito. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y vuelvo y digo, ¿quién es un abogado? ¿Quién es un abogado eclesiástico? Un ser humano. Y si el abogado eclesiástico está cobrando un platal por todo eso, es porque está pensando en la trampa, y está pensando en la ambición, y está pensando, no, yo no digo que las cosas tienen un valor. ¿Qué tiene un valor? Hacer una vuelta, hacer cualquier asunto tiene un valor, pero no unos valores tan grandes. Me contaban por allá que en un pueblo de Santander, me parece escandaloso, que en un pueblo de Santander un matrimonio valía 2 millones de pesos. Y que en alguna otra parte un matrimonio, el estipendio o el arancel es tanto. En las parroquias, un tanto, 75 o 100 mil pesos, en fin. ¿Qué diferencia hay entre 2 millones y 100 mil pesos? Y aquí, en la prelatura de la Señora de todos los pueblos, no vale absolutamente nada. No vale absolutamente nada. Ningún sacramento vale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que gratis hemos recibido tenemos que darlo gratis. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no nos desampara. Yo soy el primero en reconocer que Dios no me desampara. Yo soy el primero en reconocer que Dios no se olvida de uno. Y no hay necesidad de hacer todas esas cosas que dan mal aspecto. Antes seguramente las hacía también. Antes vendía una camándula, vendía un escapulario, vendía un catecismo. Ahora regalo la camándula, regalo el catecismo y regalo todas las cosas, porque Dios no lo desampara a uno. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Si la iglesia, si los ministros se convierten en piedra de tropiezo para usted, ¿usted qué está haciendo ahí? Si se convierten en ministros de Satanás, ¿usted qué está haciendo ahí? Regáleme ejemplos en los que puede pasar eso. ¿O será que no pasa aquí? ¿O será que pasó nada más en Pedro? Que el Señor le dijo: apártate de mi vida, Satanás. Primero lo elogia y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso que no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre Celestial. Dichoso tú, Pedro, hijo de Jonás. No Jonás el de la ballena, otro Jonás. Porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre Celestial. Primero lo elogia, primero lo condecora, pero en un momento también le dice: apártate en mi vida, Satanás. ¿Y por qué le dice eso? Porque quiere detener lo que tiene que suceder con Jesús. Porque se interpone en lo que tiene que suceder en las Escrituras.
porque quiere destruir el plan de Dios, porque quiere destruir el plan divino de salvación. Entonces, si alguien bendice parejas del mismo sexo, el Señor le está diciendo, apártate de mi vida, Satanás. Si alguien está diciendo cosas contrarias a la fe y cosas contrarias al dogma y al magisterio de la iglesia y cosas contrarias a la fe, el Señor le va a decir, apártate de mí, Satanás. Y también nos va a decir a nosotros, apártense de Satanás ustedes. Y por eso se dan estas cosas. Por eso se dan estos momentos. Por eso se dan estos espacios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan escuchar. Y entonces ya también se darán cuenta qué es lo que sucede, porque el Señor los llama. Ustedes tienen el mismo derecho que yo he tenido. Y ese mismo derecho es ser bendecidos, pero correctamente. ¿Y cómo es ser bendecidos correctamente? El matrimonio. Los de aquí de esta casa son casados. Son casados. Los suegros de esta casa son casados. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el Señor nos está llamando al orden. Y el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor quiere que nosotros estemos a favor de Él, no en contra de Él. Pedro ahí estaba colocándose en contra de Él y el Señor le dice, un momentico. Y entonces él corrige todo eso. Él corrige todo esto. Él corrigió las 3 negaciones. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahí quedó borrón nuevo, cuenta nueva y un borrón también de todos esos, borrón y cuenta nueva. Aquí, pues, esta otra partecita simplemente fue un regaño porque estaba pensando como los hombres. Cuando uno piensa como los hombres, se equivoca. Usted tiene un problema con alguien y el otro dice, no sea bobo, vaya, dale una machetera. Y entonces, sí, la voy a dar. Está pensando como los hombres. De pronto se la pegan a usted. De pronto el otro se le adelanta. Le hace unos tiros, ¿no? Unos tiros. Entonces pensar como dioses, no quiero dejar el problemita así. No quiero ir a la cárcel o no quiero llevarlo a la cárcel a él. Pensar como Dios, ¿no? Perdonar, amar a los enemigos, orar por los enemigos, por los que nos odian. Eso es pensar como Dios. Pensar como Dios es si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero casi no se da, ¿cierto que no? Eso casi no se da. Pero debiera de darse, si el Señor lo está diciendo, debiera de darse, ¿no? Hay muchas personas que viven eso. Esposas que viven eso. Hijos que viven eso. Padres de familia que viven eso, porque hay hijos muy violentos también. Entonces, a pensar como Dios. El que piensa como Dios empieza un proceso de conversión hoy mismo, ya mismo. Me ha gustado mucho en esta pequeña misión o grande misión que estamos haciendo en Zipaquirá, porque ya 7 años o más
Mejor dicho, ya nos ganamos el puesto. Ya nos ganamos el puesto. Ya nos ganamos el puesto. Y en este recorrido de todo este tiempo, por ejemplo, ayer y hoy, ayer confesamos muchas personas y hoy también. Ese es el termómetro para medir que ustedes quieren la conversión. Que ustedes creen en lo que le estamos predicando. Que el Señor quiere cambios. Que el Señor quiere que pensemos como Él. Que el Señor quiere que pensemos como Dios. Que el Señor quiere que pensemos para lo que fuimos hechos. Imagen y semejanza de Dios. Que vamos adquiriendo los atributos de Dios. Bondadoso, misericordioso, generoso, providente, creativo. Buen padre, que piensa en sus hijos, tanto que nos da a su propio hijo por nuestra salvación. Y tanto que nos tiene prometido también la segunda venida y que no la sabe sino Él. Pero a mí hace más de 10 años me llamó a que anunciara todo esto y cada vez se hace más cortico el tiempo de la segunda venida del Señor. Si alguno ha dicho en este recorrido, este se enloqueció hace 10 años y nada que viene, gracias le doy al Señor que no ha venido todavía. Gracias le doy al Señor que no ha venido todavía. Porque yo eso lo decía, lo predicaba. Antes yo llegué tarde, porque hace 2000 años se está predicando la segunda venida del Señor después de que Él vino y que Él ascendió al cielo. Desde esos 2000 años se está predicando la segunda venida del Señor. O sea que yo llegué tarde, hace 10 años apenas, o 11, predicando la segunda venida del Señor. Entonces, cada vez se hace más cortica. Ya lleva 2010 años, o 2024 años, que estamos en el 2024. Entonces, sientan que el Señor está por ahí cerquita, porque todos estos acontecimientos que ven a sus alrededores son la prueba reina, la prueba evidente de que el Señor está por ahí cerquita. ¿Y cuál es la prueba reina? ¿Cuál es la prueba evidente? Ustedes mismos. Los de ayer. Los de ayer, los de hoy. Los del sábado, Dios mediante, en un retirito que teníamos en Kennedy, aquí en Bogotá. Los de San Gil, la última semana de este mes, también quieren que hagamos lo mismo que estamos haciendo aquí, allí. También están esperando. Entonces, queridos hermanos, que ustedes sigan intercediendo por todos nosotros, los sacerdotes de la prelatura, que de esta semana que viene a la otra también tenemos un encuentro de retiros espirituales nuevamente, y que Dios siga bendiciendo sus vidas, su atención, su inteligencia, su sabiduría. Y también les digo gracias por estar en el campo brindando esperanza y fe y confianza, porque ustedes son los que nos inyectan esa esperanza y esa confianza para continuar este camino, y son la razón de ser de que nosotros, o de que yo personalmente esté aquí predicándoles y celebrándoles la Santa Eucaristía, porque ustedes son los más bendecidos por Dios, porque ustedes son los más contemplados por Dios, las pupilas de los ojos de Dios, porque son los que dan continuidad a la obra creadora, a la obra de la creación, los que siembran, los que trabajan la tierra, y uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el que hace crecer la semilla es Dios, es Dios. Entonces se acuestan y esperan con paciencia, y ahí están entrenándose para la paciencia, y cuando menos piensan salen con sus costalaos o sus lonadas de cebollas,
de papas y de todas esas aromáticas que hacen que ustedes tengan lo necesario para sobrevivir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.